Es Prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante... Como siempre, todos los miércoles, desde la bella Ciudad de México. ¿Y cómo estás, José Luis? Pues muy bien, Obed, con el gusto de estar aquí, como tú lo dices, en estas charlas, en estas pláticas, en estas presentaciones con nuestro tema, tú puedes prosperar, porque realmente esto es algo que cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada vez que platico con más gente sobre estos temas, yo digo, de veras que cualquier persona puede prosperar. Y lo único que necesita es conocer los principios básicos que fundamentan toda esta enseñanza. Y como ustedes se han dado cuenta y lo saben, y lo dice en nuestra página de Multiplicándonos en Facebook, todo esto está basado principalmente en las enseñanzas del rey Salomón. Sí. Como sabemos, el rey Salomón en su tiempo era pues el hombre más rico, ¿no? Si es como ahora los hombres más ricos que existen, no sé si actualmente sea Bill Gates o quién pudiera hacerlo. Pero en ese nivel estaba Salomón. Y por eso mucha gente acudía desde lugares distantes, lejanos del África y de otros países aledaños a Jerusalén, a Judea, donde estaba él ubicado, para escucharlo, porque no les importaba recorrer grandes distancias de días, bajo circunstancias desfavorables como el calor del desierto y todas esas cosas, con el fin de escuchar sus enseñanzas. Y justamente esto es muy importante, porque esta sabiduría que se mantiene hasta la actualidad es la sabiduría que han seguido todos los hombres que han logrado construir un patrimonio importante, que han logrado construir riqueza, pero muy importante, digo esto, construir riqueza para bien. Porque, Obed, cuando nosotros vemos a las grandes empresas, nosotros nos podemos dar cuenta que estas empresas han creado miles, cientos de miles de empleos. No estoy hablando de 100 empleos, 200 empleos, 1000 empleos, no, cientos de miles de empleos. ¿Sí? Entonces, claro, todo esto, ¿por qué es importante? Porque eso a su vez crea riqueza para otros. Sí. Ahora, cuando esa gente empezó su negocio, porque nadie empezó su negocio de golpe así de enorme, ¿no? Vuelvo a repetir, Bill Gates. Bill Gates empezó en una cochera. En una cochera empezó su negocio. Y fue creciendo y creciendo, y ahora es un hombre multimillonario. Y este hombre, justamente, ha hecho a su vez millonarios a muchas personas más. Pero, ¿quién no utiliza una computadora? Pues todos utilizamos una computadora. Tenemos ahí un producto de Bill Gates. Nada más imaginen, dimensionen esto. Todos los que utilizamos una computadora, ahí estamos utilizando un producto de Bill Gates, que es el sistema operativo. Claro. A través del cual utilizamos el Word, ¿verdad?, para escribir cartas, utilizamos el Excel, que se utiliza mucho en las empresas, o el PowerPoint para hacer presentaciones, como nosotros lo hacemos aquí. Entonces, esto que vamos a hablar hoy es clave. Porque definitivamente cuando comprendemos esto, nos vamos deshaciendo de todas esas creencias que no son útiles, de esas creencias erróneas acerca del dinero y la riqueza que hoy continuaré mencionando, que es lo que a mucha gente la ha limitado. Ok.
¿Cómo ves, Obed? ¿Cuál es tu punto de vista? Excelente. Creo que si nosotros podemos y buscamos dimensionar más allá de empezar un negocio, sino a través de él empezar a sentir y a emocionarnos que vamos a servir y vamos a generar para otros, ya empieza el éxito. Porque la necesidad básica yo creo que de muchos es quiero para sobrevivir, pero si lo cambiamos por me emociono porque voy a servir a los demás, cambia todo. Acabas de decir una palabra clave, servir. Servir a los demás. Esa es una palabra clave. Y eso es lo que mucha gente no logra comprender. Eh, Cuando nosotros entendemos lo que el servicio significa, la verdad va mucho más allá de, no solamente es servir de manera incondicional y sin esperar nada a cambio. Incluso podemos servir esperando algo a cambio. Eso es lo que hace todas las personas. Y voy a hablar de eso posteriormente. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien, lo que estamos haciendo, a su vez, estamos satisfaciendo una necesidad que esa persona tiene. Vuelvo al caso de Bill Gates. ¿Qué haríamos sin una computadora? Sí. Digo, Bill Gates no hizo la computadora. Ahí está HP, Hewlett Packard y otros que empezaron a trabajar. Pero, ¿qué haríamos en la actualidad sin una computadora? No estaríamos haciendo ahorita este podcast. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque ese podcast está dirigido por una computadora. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos la trascendencia que todo esto tiene, hoy utilizamos el Waze. Mundialmente podemos ir a cualquier parte del mundo y llegar a cualquier lugar y el Waze nos da un servicio. Sí. Nos hace llegar fácilmente a cualquier lugar. Hoy utilizamos el WhatsApp. Con el WhatsApp podemos comunicarnos en este momento con la persona si está en China o en Argentina o en África o en Europa. Nos está dando un servicio. Y esto a su vez está produciendo dinero a muchas personas. Qué bueno y qué bueno que nosotros podemos utilizarlos. Entonces, creo que desde aquí es importante ir comprendiendo todas estas cosas. Sí, ¿Qué opinas? buenísimo. Pues emocionados por el siguiente episodio y por todos los que vienen. Si me permites, quiero hacer un reconocimiento y saludar tal vez muy poquitas personas en este inicio, pero son personas que están continuamente, y que si no ven el podcast, buscan y comentan. Y quiero saludar hoy a Cándida Rosa de Colombia, a Joel David Castillo de Venezuela, a Virginio Daniel Jaime de Argentina, que están continuamente. Incluso cuando avisamos que va a haber hoy podcast, luego comparten porque están esperando esto. Así que un saludo y a todo lo que representan ellos en sus países, ¿no? Esos países para nosotros, pues es un seguimiento y también un reconocimiento para ellos a través de lo que hacemos aquí para ustedes. Y bueno, fui a Argentina, pero cuando se los digo de una vez, un día les digo, voy a ir a Colombia, voy a avisar, y si me quieren invitar a reunirnos y a platicar y a dar una conferencia, yo con todo gusto lo hago. Genial. Sin que tengan que pagarme Tómenle la palabra. absolutamente ninguna cantidad por hacer eso. Ninguna. Claro. Aprovecho para irme de vacaciones. Exacto. Aprovecho para conocer, para hacer nuevos amigos. Entonces, si alguien dice, José Luis, estás invitado, ven a Colombia, pues nada más díganmelo. Organizo mi agenda, le ponemos fecha, me voy a Colombia. O me voy a cualquier otro país donde me digan, de veras, con todo gusto, sin ningún costo para ustedes. Con el único deseo de contribuir, de compartir y de bendecir la vida de otras personas, como muchos otros lo han hecho conmigo. Perfecto. Pues ansiosos de empezar y nos compartas ahora. Bueno, pues precisamente dentro de lo que estaba hablando, ¿de dónde sucede, de dónde surge, de dónde sale todo lo que nosotros obtenemos como recursos? Obviamente del trabajo, ¿correcto? Sí. Es el trabajo, o sea, hacemos un trabajo y a través de ese trabajo nosotros obtenemos recursos financieros, algunas remuneraciones. Hoy te lo voy a explicar perfectamente bien esto. Y recordarás que en algún podcast anterior hablé acerca de los mandamientos. Sí. Expliqué cada uno de los mandamientos, porque los mandamientos, los 10 mandamientos, que normalmente se ligan a la religión, ¿verdad? Obviamente nacieron de la religión judía, pero los mandamientos son principios de sabiduría que están mucho más allá de lo que aparentemente la gente ve. Okay.
¿Por qué? Porque tiene una gran profundidad y tiene que ver con los temas que nosotros tratamos. Entonces, voy a retomar uno de los mandamientos de los que ya había hablado anteriormente, y es el mandamiento que dice que en 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto lo dice el libro del Éxodo en su capítulo 20. ¿Sí? En 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y este mandamiento que enfáticamente habla acerca del trabajo, palabra que tiene como raíz la palabra hebrea melaká, que significa ministerio, y a su vez luego explica todo lo que la palabra ministerio involucra: el empleo o trabajo, la labor material, el negocio, la obra, el oficio, el servicio o la tarea que realizamos cada día. Esto es el trabajo. ¿Y qué sucede, como dije ahorita, con esto? Es la actividad a través de la cual obtenemos una remuneración. Y este es nuestro ministerio. Incluso, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, lo que acá en México le llamamos a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, allá se le llaman ministerio. Sí. ¿De acuerdo? Es la palabra que recibe, el ministerio. Y entonces, justamente la palabra ministerio en el Antiguo Testamento, que viene, su raíz es abodá, significa el trabajo de toda clase, servicio, servir. Y en el Nuevo Testamento su raíz del griego es diaconía, que también significa lo mismo, servicio, servir. Y ahorita es parte de lo que te decía yo en un principio, la importancia de servir. Porque servir es actuar en beneficio de alguien que necesita el servicio, ya sea de forma individual o a través de una empresa. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa, nosotros prestamos servicios de mantenimiento a unidades dentales. Entre las varias cosas que hacemos, equipos que vendemos, prestamos servicios de mantenimiento. Y una de las cosas que yo le digo a mi gente, cuando ustedes lleguen a un lugar, porque sobre todo atendemos mucho lugares relacionados con el gobierno, clínicas de salud que atiende el gobierno, a veces en lugares verdaderamente lejanos, en partes donde de veras hay que llegar hacia la sierra, donde en un cuarto, en una habitación, ahí está el sillón dental, ahí está la cama de revisión del doctor, ahí está el escritorio, ahí está el rayos X, o sea, todos amontonados porque es de lo único que disponen. Y entonces yo les digo, cuando ustedes lleguen a esos lugares a dar el mantenimiento que nos corresponde por el contrato que tenemos, vean qué más pueden hacer. Vean qué más pueden hacer. A lo mejor están viendo un contacto que por el autoclave, el esterilizador que conectan, que requiere de mucha energía, se calienta y lo va quemando. Y entonces ahí el contacto ya se ve quemado. Cámbienselo. Vale unos cuantos pesos. Cámbienselo, ¿no? Ven unos cables ahí que traen ahí atravesados por todos cayéndose. Métanlos en una canaleta y arréglenselos. Si está todo escarapeladito, píntenselos. Y la realidad es que estamos reconocidos como la mejor empresa en servicio. Entonces, justamente el servicio está ligado a la solución de problemas, como dije hace rato, enfocado a satisfacer necesidades específicas. Y es así como se han creado las empresas de todos tipos. Pongo solo un ejemplo. ¿Qué tan rápidas y eficientes serían nuestras actividades, como dije hace rato, si no existiera la computadora? Regreso a la palabra trabajo. Que esta también significa, fíjate, aquí viene lo interesante. Esta palabra que también significa activo, bien, hacienda. Fíjate, esto es muy interesante, ¿eh? Sí. El trabajo, además de que es un ministerio y que es la obra, el servicio que prestas, todo lo que ya mencioné, también significa activo, bien, hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del trabajo nos hacemos de nuestros activos. Fíjate, nuestros activos, es decir, tienes un carro, ese es un activo. Tienes tu cama, tu sala, tu televisión, tus muebles, eso es un activo. Sí. ¿De dónde salió? Del trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos, yo en mis bienes, ¿de qué estamos hablando? De lo mismo. Y utiliza la palabra hacienda, porque la hacienda
es el patrimonio del que todos nos hemos hecho con el dinero ganado a lo largo del tiempo. Salomón en el libro del Eclesiastés dice, cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza y da su hacienda, o sea, aquí utiliza esta palabra, la quiero retomar en este pasaje, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Y he tomado este pasaje por dos motivos. Lo primero, porque vemos el hecho de un hombre que haciendo bien las cosas se enriqueció a través del trabajo, del esfuerzo, del servicio, de su ministerio. ¿Correcto? Sí. Pero resulta que se lo deja a alguien que no, perdón, que pues no hizo lo mismo. Y lo sabemos. Mucha gente que recibe una herencia y al tiempo se la acaba. Sí. Ya lo hablamos en una ocasión anterior. ¿Por qué? Porque esa gente tiene una mentalidad de riqueza. Claro. Claro, de hecho, la mayoría de personas piensa en nada más como una suerte. Ah, qué suerte que me hayan dejado nada. Nunca pensando en cómo voy a reproducir esto. Y me equivoqué, dije, tiene una mentalidad de riqueza. No, tiene una mentalidad de pobreza. Sí. Perdón por la garganta que me está quedando, me distrajo. Tiene una mentalidad de pobreza. Y ya lo dijimos, es gente pobre que tiene mucho dinero. Sí. Pero es pobre. Sí. Y un día el agua va a tomar su nivel y se van a quedar sin nada. Pero lo que quiero llamar la atención también en este verso de Salomón es que la palabra hacienda, que viene de la palabra hebrea rekush, significa las propiedades que se han juntado, bienes, ganancias, posesiones, riqueza. Eso es la hacienda. Es decir, todo lo que nosotros tenemos como posesiones, si tú tienes un terreno en algún lugar, si tú tienes una casa, si tú tienes tus posesiones personales, esa es tu hacienda. Pero además en este verso de Salomón hay algo interesante relacionado con lo que estoy enseñando. Él hace ver con la expresión gran mal que no significa que la persona que recibe las posesiones sea malvada, sino que alguien que ha trabajado con sabiduría, conocimiento y habilidad durante su vida se da por heredado beneficio de sus posesiones a alguien que no contribuyó directamente a su adquisición, porque no va a tener la capacidad, como dije, para administrarlas como se debe. Ahora, observen otra cosa importante. De las 123 veces que la palabra riqueza es mencionada en el Antiguo Testamento, 36 de ellas tienen como raíz la palabra osher, que significa remuneración, bienes. Ahora, quiero que observen la liga que hay entre estos dos significados, remuneración y bienes. ¿De dónde has obtenido todos los bienes que posees, Obed? Algunos han sido por herencia, otros como fruto del trabajo. O sea, de tu remuneración. Exacto. ¿Correcto? O sea, por eso quiero mostrar esta liga. Todo lo que nosotros poseemos lo hemos obtenido de nuestras remuneraciones, a cambio del tiempo de vida que invertimos para producir un bien o dar un servicio. Y tener claro estos principios financieros tan básicos es clave, porque a pesar de que el dinero es algo con lo que todos sin excepción operamos diariamente, todos los días, muy pocos se ocupan seriamente en aprender cómo manejarlo, administrarlo y multiplicarlo. Y esta es una de las principales causas de las desigualdades que hay alrededor del mundo. Entonces, hoy se habla, desde tiempos muy antiguos, se ha hablado de la distribución de la riqueza, que hay que hacer una redistribución de la riqueza. Ya una ocasión anterior, perdón. Sí, de hecho esa es la promesa de muchos dirigentes políticos, ¿no? Ya en una ocasión anterior mencioné la historia, una historia, vamos a ir un tanto de fábula, de aquel rey que un día llegó la gente y les pidió que pues, se repartiera la riqueza a todos por igual. ¿Recuerdas esa historia? Sí. La conté en un podcast anterior.
Entonces, esta gente lo hizo el rey y al cabo de ciertos años, incluso el rey murió, su hijo heredó el trono, la gente estaba exactamente igual que antes. Había ricos y pobres. Entonces la gente fue nuevamente ahora con el hijo a decirle que por qué no repartía todos los bienes. Y él les dijo, bueno, pues hace muchos años mi padre hizo eso. ¿Y por qué no tienes tu casa? Pues que la vendí. ¿Alguien te obligó a venderla? No. ¿Y por qué no tienes el dinero? Pues es que me lo gasté en eso. ¿Y alguien te obligó a eso? No. Digo, pues entonces no podemos volver a hacer eso. Y es una realidad. Y son estudios que se han realizado. Que si todo el dinero se repartiera en partes iguales a todo el mundo, luego de 5 años, la situación volvería a ser igual. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conciencia, no toma conciencia de la importancia de administrar su dinero. Por eso Salomón en su libro de los Proverbios, en el capítulo 27, versos 23 y 24, él dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. O sea, cuando no las cuidas, no duran para siempre. Entonces, esto es importante aprenderlo, porque es la ignorancia, el analfabetismo financiero, lo que ha llevado a muchos a pensar y a actuar desde creencias erróneas totalmente alejadas de la verdad acerca de lo que es el dinero. Ya he hablado de esto, pero me gusta repetir porque a veces alguien no ha visto todos los podcasts anteriores. Estamos en el podcast 38, y pues ya quién se va a acordar a lo mejor del 2 o del 3. Tendría que saber, voy a verlos nuevamente todos. Entonces, el dinero no es redondo para que ruede. No se hizo para gastar. Y mucho menos el dinero corrompe. No es así. La única función que el dinero tiene es la de ser un instrumento legal de cambio. Esto, lisa y llanamente, es la función del dinero. Una herramienta útil que existe para intercambiar bienes y servicios de manera fácil, que por sí solo, o sea, el dinero por sí solo, no tiene ningún poder, ni está en contra o a favor de alguien. Si en el uso del dinero hay un beneficio o un perjuicio, un daño, está determinado por el uso que cada quien le da a su dinero. Si nosotros hacemos una analogía, podríamos decir que el dinero es como un horno, como un automóvil o como una motosierra eléctrica. Sabemos perfectamente que estas, con muchas otras cosas más, son herramientas útiles con las cuales podemos producir cosas benéficas, pero que demandan utilizarse con responsabilidad. Porque cuando se usan irresponsablemente, pueden conducir a graves consecuencias. En el caso del automóvil lo vemos muy a menudo. Gente que irresponsablemente causó accidentes que costó la vida de muchas personas. Pero el daño no lo produce ninguna de estas cosas. Lo produce la forma en que la persona las maneja, en la forma en que la persona hace uso de ellas. Y lo mismo sucede con el dinero. No corrompe a nadie. No inflige un daño físico, moral o espiritual a quien lo usa. Como tampoco por sí solo tiene el poder para producir beneficios. El dinero es simplemente el dinero. Que suceda una cosa u otra va a depender del uso que cada persona le da. Y la historia del joven rico es un ejemplo de esto. No quiso dar a sus posesiones un uso que iba a beneficiar a muchos. Así que despreció la verdadera forma de prosperidad que Jesús iba a enseñar. Y esto, el joven rico es solamente, esa historia que encontramos en los evangelios, es solamente un ejemplo de muchos que existen hoy. ¿Sí? De gente que, diríamos, murió y podríamos decir que es el más rico del cementerio, ¿verdad? Y dejó una fortuna que muchas veces otros desperdiciaron o probablemente, si fueron entrenados en estos conceptos, utilizaron bien. Claro. Pero todo depende de lo que la gente está aprendiendo. Sí, sí. De hecho, fíjate que hay un documental en alguna plataforma donde invitan a gente multimillonaria de incógnito, lo llevan a una ciudad y él debe de iniciar una empresa
y le dan cierto tiempo, pero sin dinero. Entonces, este es un ejercicio fantástico para entender cómo piensa una persona rica. O sea, no le dicen cuánto quieres de capital para hacer tu negocio, sino a partir del pensamiento creativo, empieza de cero nada. Exacto. Y de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Porque estamos a través de estos podcasts viendo los pilares que nos llevan a la libertad financiera. Okay. Entonces, es importante comprender que hay una relación íntima entre la integridad financiera, la generosidad y la bendición de Dios, como lo explicaré más adelante, que estará motivada al poner o por poner sus finanzas en orden. Porque es innegable y está fuera de toda duda que hacerlo traerá beneficios en todos los sentidos. Por ejemplo, si alguien está bien económicamente, obviamente hay un fortalecimiento en la relación familiar, porque los conflictos financieros siempre afectan la armonía. Habrá satisfacción personal al ver que las cosas van tomando un curso favorable. El sentimiento de confianza y respeto por sí mismo al verse capaz de salir adelante. Y una sensación de paz interior, sentido de propósito y significado al haber llegado a la comprensión del verdadero propósito del trabajo y de la misión de vida. Y por eso ahorita que en un principio decía yo de si me invitan yo voy, porque yo digo, qué bueno que puedo servir a otros. Y obviamente lo puedo hacer porque aprendí estos principios y los he puesto en práctica. Y entonces, el dinero que a mí me toca administrar en esta vida, lo utilizo una parte para mí, ¿verdad? Tomo mi parte, como dice el libro de Eclesiastés de Salomón en el 5:19, que es bueno que el hombre trabaje y tome su parte. La tomo para vivir, tomo otra parte para viajar, para disfrutar, y él dice, aparte de decir esta primera parte, dice, y que goce del fruto de su trabajo. Pues sí, porque todos tenemos derechos a gozar de este fruto. Pero la parte importante es la otra, la que no nos corresponde, la que no me pertenece, de la que solamente soy un administrador, Okay. que se utiliza para contribuir a la vida de otros. Y una forma de contribuir a la vida de otros, por ejemplo, como lo dije hace un momento, y al rato también lo voy a recalcar, es cuando alguien pone un negocio, una empresa. ¿Qué está creando? Empleos para otros, Sí. beneficios para otros. Porque si yo pongo una ferretería, obviamente a alguien le voy a comprar los fierros y entonces le estoy beneficiando a esta persona. Sí. Pero también estoy beneficiando al que me los compra. Porque volvemos a la parte del servicio. Le estoy prestando un servicio de poner a su disposición las cosas que necesita para reparar su casa, por ejemplo. Entonces, luego de estos puntos que son importantes y que lo estamos retomando, voy a continuar con lo que he hablado desde los podcasts anteriores de cómo llegar, de cómo alcanzar la libertad financiera, que dije, es el propósito por el cual debemos trabajar. Esa es la pregunta, ¿para qué trabajas? Para lograr libertad financiera. Cuando yo lo entendí años atrás, yo dije, este es mi propósito, tener libertad financiera. ¿Y qué nos da la oportunidad de la libertad financiera? Pues esto es lo que estamos haciendo. Sí. ¿Por qué estamos haciendo ahorita esto? ¿Porque nos pagan una cantidad de dinero? No, porque entendemos como una misión. Correcto, Sí. correcto. Es decir, no es, ya llevamos 38 podcasts y no fue el tercero, oigan, ahora el que quiera seguir escuchando tiene que pagar una cuota. No, y lo seguiremos haciendo de la misma forma. Claro. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a través de lo que hemos aprendido. Es decir, a mí me funcionó, yo digo, les puede funcionar a ustedes. Sí. Ese es un hecho. ¿Sabes? Estoy pensando en algo que comúnmente todos los entrenadores, formadores en educación financiera, que su meta es que el receptor tenga libertad financiera, construyen la idea de libertad financiera y la ponen muy romántica en el sentido de que imagínate que estás durmiendo y que te está llegando dinero. Suena bien Ajá. y debe de ser así, ¿por qué Ajá. no? Pero esta parte del equilibrio con la contribución que le da fortaleza al espíritu de la persona, le da propósito. Correcto.
Pero además, vuelvo a lo que empecé a hablar, de la parte del trabajo. O sea, Sí. no es algo mágico. No. Definitivamente hay leyes espirituales que funcionan, pero cuando tú te pones en acción, no cuando yo estoy aquí esperando a que las cosas lleguen mágicamente. Entonces, por eso en el podcast anterior concluí hablando acerca de la esclavitud que se deriva del endeudamiento en el que muchas personas se meten derivado de una administración deficiente del dinero y de la falta de una estrategia clara para salir de esta. Entonces, voy a proporcionarles un sencillo pero poderoso ejercicio para quien lo desee, si tiene deudas, pueda salir de ellas para siempre. Y voy a mostrarles cómo lograr valorar y controlar el dinero, ahorrar, invertir y contribuir a la vida de otros, que son los pilares que estamos viendo de la libertad financiera. Porque las circunstancias financieras adversas de muchos no se debe a que les falte dinero, sino a la falta de disciplina para controlar y canalizar su dinero en las cosas correctas. Y cuando la disciplina falta, las adversidades financieras manifestadas en insolvencia económica, deudas permanentes y estrés siempre van a aparecer. Ahora bien, ¿cuál es la solución para poder resolver esto? Es muy sencilla. Muchos lo han oído, muchos lo conocen. Eso es como, ¿cuál es la solución para bajar de peso? ¿Cuál es la solución para tener una mejor condición física? No creo que la gente no lo sepa. La gente lo sabe. A su manera lo podría explicar. Entonces, ¿cuál es la solución para que nosotros y todas las personas podamos tener y lograr libertad financiera? Ajustarse a un presupuesto. En términos simples, el presupuesto, así como el dinero, es una herramienta clave porque nos muestra un plan detallado en el que nosotros podemos describir en su totalidad los ingresos que tenemos, así como los gastos de cada mes. ¿Cuál es su objetivo? Que podemos destinar la totalidad del dinero a metas específicas de gastos para aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles. Porque mira, la gente hoy recibe su dinero quincena a quincena, semanalmente, quincenalmente, normalmente es así, si fuera mensualmente, y de repente dice, no, pues ya está casi al final de la quincena y ya no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Pues precisamente porque no tiene control del dinero. ¿Sí? Este fue el segundo pilar que vimos acerca de cómo lograr libertad financiera. El primero fue valorarlo, el segundo es controlarlo. Entonces, la gente es común, ¿no? Es que ya se anda, como dicen coloquialmente, tronando los dedos, porque ya está llegando a la quincena sufriendo. Me voy a ir a otro caso que no es cada quincena, sino es cada año. Al menos en México, anualmente a la gente se le da lo que le llamamos el aguinaldo. Y hay gente que ya está esperando el aguinaldo para pagar todas sus deudas. Bueno, eso de todas es un decir, o al menos para pagar, para abonar a sus deudas, para resolver los problemas que viene arrastrando detrás. ¿Y de dónde viene todo esto? Justamente de una mala administración y una falta de control del dinero. Entonces, de manera muy sencilla, el primer objetivo de este ejercicio es garantizar que los ingresos que tienen sean suficientes para ahorrar y cubrir todos los gastos. Y si es necesario, identificar en qué pueden reducirlos para que esos recursos se destinen, si los tienen, al pago de las deudas o bien para incrementar el ahorro. Pero además, el presupuesto es una radiografía que muestra en qué se gasta el dinero y la forma en que se hace muestra lo que se vivirá en el futuro. Es decir, si yo platico con una persona, me dice, es que yo tengo muchos problemas financieros, y yo le hago una pregunta, a ver, ¿cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos? No, pues que yo gaste en eso. No, pero dime, ¿cuánto gastas? No, pues no sé, pues no. Obvio, por eso estás así, porque no tienes control de tu dinero. El presupuesto, como pueden observarlo, es una lista donde se especifican los ingresos con que se cuenta.
Es decir, ahí están mis ingresos personales, los ingresos de mi esposa si los tiene, a lo mejor algún hijo que también colabora con con la casa, que ya es mayor y colabora, a lo mejor algunos trabajos extras que se hacen, a lo mejor pueden no ser fijos, pero cuando menos es decir, a ver, esto es con lo que cuento. Ahora bien, después está el renglón en el que se destina la cantidad para pagarse a sí mismo primero. ¿Recuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Hablamos de el ahorro. O sea, ahorrar es pagarse a sí mismo primero. Y la cantidad ideal para ahorrar es el 10%. Ahora, esto hablamos también de las excusas que la gente da. Si no me alcanza, no me alcanza para vivir, pues ¿de dónde voy a ahorrar? No, apenas tengo otros compromisos que cumplir, entonces cuando lo salga después voy a ahorrar. No puedo ahorrar esa cantidad. Ok, de acuerdo. Entonces hay que determinar cuando menos una cantidad. Si no es el 10%, que sea el 5%, el 3%. Pero es clave hacerlo. Porque recuerden que estamos viviendo de hábitos. Todos diariamente actuamos a través de los hábitos. Y la gente que no ahorra es porque ha tenido un hábito de no ahorro. Pero cuando uno empieza a ahorrar como un hábito, ese hábito ya se queda y uno dice, este hábito es para el ahorro. Hace unos días, una persona de la oficina, por un bono que nosotros entregamos trimestralmente en la oficina, yo le dije, ¿qué vas a hacer con tu bono? Y dice, ay, es que voy a sacar gastos que traigo ya atrasados. Y yo le dije, ¿por qué traes los gastos atrasados? Pues es que, no es que mi hijo, pues, cumplió años y pues le hice una fiesta y ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Es decir, que se gastan dinero que no tienen. Entonces, le dije, a ver, yo te voy a sugerir que en tu cuenta de banco donde recibes el dinero, hay una aplicación donde el dinero que tienes, si sean 1,000 pesos, los puedes pasar a inversión. Yo te voy a decir, toma una cantidad y pasa a la inversión y no la toques. Sí, no la toques. Olvídate de esa cantidad. Y si al rato en el siguiente bono vuelves a recibir, pues métele otra cantidad. Y si recibes el regalo, métele otra cantidad. Es formar ese hábito. Y repito, ya expliqué en el podcast anterior los pretextos que suelen surgir. Y cuando se hace caso de esos pretextos, lo que en realidad está sucediendo es que se están poniendo barreras que no se van a poder superar. Y es lo mismo, como dije hace rato, para quien quiere bajar de peso. Ah, no, ahorita ya no es que pase mi cumpleaños, porque pues ya sabes que en el cumpleaños, o en Año Nuevo, ¿no? Ya no es que pasen las fiestas de Navidad, voy a bajar de peso. O hacer ejercicio. Bueno, ya ahorita nada más que me compre mi atuendo para hacer ejercicio lo voy a hacer. No es así. No, finalmente no lo hace. Bueno, después de ver los ingresos, luego está la lista de gastos que incluyen, bueno, los gastos clásicos, el pago de la hipoteca o de la renta, alimentos, vivienda, transporte, entretenimiento, educación y toda esa serie de gastos recurrentes que todos tenemos. Pero a los que hay que poner atención son los que están fuera de estos rubros, que son fijos. O sea, es claro que ya sabemos cómo tenemos que pagar de renta o de hipoteca, Claro. que ya más o menos sabemos cómo tenemos que pagar de la educación de los hijos, se paga una colegiatura, etc. Pero son los gastos hormiga o compras compulsivas que beneficiarán si se dejan de hacerse, porque ese dinero sobrante, con tan solo cambiar algunos hábitos, va a servir para pagar deudas o bien para incrementar el ahorro. En este proceso es muy importante discernir entre necesidades y deseos, porque todos tenemos necesidades básicas y las suplimos. Sin embargo, la misión de las empresas de mercadotecnia es intentar, a través de esos anuncios, vendernos cosas que no necesitamos. Por eso se suele decir, necesito unos tenis beige, aunque en el closet se tengan 5 pares de tenis diferentes. Esto no es parte de nuestras necesidades básicas. Entonces, cuando lo que queremos comprar está dentro de lo que no es una necesidad básica, sino un deseo, no está mal tenerlo. Sin embargo, no debe satisfacerse si no existe el presupuesto para ello.
Porque cuando hay deudas que a través del tiempo se han mantenido, es clave sujetarse a un presupuesto. Porque esta es la estrategia que permitirá ir pagándolas hasta liquidarlas totalmente. No importa cuánto sea, lo importante es ir reduciéndolas hasta liquidarlas y no volver a estar esclavizado nunca más a ellas. Ahora bien, ¿por qué es importante? Fíjense, hay personas que un día obtuvieron una tarjeta de crédito, llegó el estado de cuenta y entonces pago mínimo, hicieron el pago mínimo. Y así se le han pasado por años. Nunca se ha puesto a pensar, a ver, ¿cuánto dinero he pagado de interés en el año? Voy a tomar todos mis estados de cuenta. ¿Cuánto ha sido el total de intereses? ¿Cuánto ha sido el total del impuesto sobre los intereses? La gente se quedaría asombrada. Y así hay gente que opera. Y entonces empiezan con una tarjeta con un determinado saldo. Como pagan puntualmente su pago mínimo, les incrementan el saldo. ¿Qué hacen? Pues ahora tienen más... Claro. más... ¿Deuda? No, tienen más dinero para gastar, ¿verdad? Ah, ok. Tienen un crédito Más mayor. crédito. Sí, tienen un crédito Sí. mayor, sí. Entonces, ¿qué hacen? Lo llenan y siguen pagando el mínimo. Y entonces dicen, pues hay que seguirle dando más para que gaste más y le van a subir el crédito. ¿Y qué va pasando? Así van, así van, así van. De hecho, mucha gente ha escuchado que lo tiene hasta como una frase, aunque sea, voy a pagar el mínimo. Sí, Sin miedo ya. sí. Y yo conozco una persona muy cercana a mí que recibió de beneficio una propiedad y un día tuvo que venderla porque ya el dinero que debía era tanto que ya no tenía otra opción más que vender esa propiedad. ¿En qué momento llegó a ese estado? En esos momentos en que los deseos estuvieron por encima de las necesidades. Es cierto, el plástico, la tarjeta es tentadora. Comprar a crédito genera el sentimiento de que no tiene que desembolsarse dinero, pero siempre llega el momento de pagar las cuentas y cuando no se hacen en su totalidad, van a tener un costo extra por el pago de interés más el impuesto que se suma a este. Y cuando ha pasado el mes, entonces, en este presupuesto, si ustedes siguen esta estrategia, el segundo objetivo es revisar si se cumplió con el primer objetivo. Es decir, está ahí la columna donde están lo que se va a gastar, lo que uno estipula que va a gastar, conforme a los ingresos que tengo, nunca superando los ingresos. Luego voy anotando, es un acto de disciplina, ¿eh? Sí. Porque, no, eso de estar anotando, es un acto de disciplina. Luego voy anotando lo que voy gastando. Y al final hago la suma total de lo que presupuesté contra la suma total de lo que gasté. ¿Qué sucedió? Me sobró dinero, tengo deuda, lo abono. Ya no el mínimo, abono más. No tengo deudas, incremento mi ahorro. Ahora, quiero decir algo, Obed, Sí. y yo creo que podemos decirlo nosotros. La realidad, yo no hago un presupuesto. Esa es la realidad. Yo no hago un presupuesto. No hago un presupuesto porque mis ingresos superan mis gastos mensuales. Pero eso no quiere decir que entonces voy a gastar más. Ya mentalmente, y como yo, mucha gente, mentalmente ya tienen la disciplina, vamos a decir que ya tienen el presupuesto aquí. Sí. Es decir, oye, ahorita quiero comprar eso. No, ahorita me espero, mejor lo compro a la siguiente vez, porque ahorita hiciste otro gasto. Digo, siendo estrictamente ubicados en la realidad, así que dijera, no, es que yo tengo mi presupuesto cada mes. No, no es cierto. Pero hubo un momento en que sí lo hice. Claro. ¿Hace Claro. cuánto? ¿Hace cuánto? No, pues ya hace muchos años, cuando aprendí estos principios. Cuando yo llegué en un momento en mi vida en que tenía una deuda, que no voy a dar números, pero tenía yo una deuda de tal tamaño que ese monto de la deuda que yo debía, nunca siquiera había tenido ese dinero en mis manos. O sea, nunca lo había tenido en mis manos, pero sí lo debía. Y por el resultado de esas cosas que estoy mencionando, Sí. por la falta de administración financiera.
Pero cuando aprendí estos principios, y ya pues, en unos pocos voy a contar, porque cuando aprendí estos principios, déjenme decirles, yo fui a un curso. Fui a un curso. Me dijo un amigo, oye, fíjate que en Miami están dando un curso sobre finanzas, ¿no quieres ir? Y es gratuito. Le dije, sí, claro, vamos. Y fui. Y efectivamente el curso era gratuito. Pero ahí te vendían un curso que no era gratuito. Era como el gancho. Y tampoco voy a decir lo que ese curso costó. Pero después de pasar por ese curso donde lloré lo que no te imaginas. Porque hicimos un ejercicio donde tenías que explicar los errores financieros que habías tenido y lo que eso había costado. Y para ayudarme financieramente, mi esposa un día se puso a vender cosas, ¿verdad?, de decoración. Y las vendía en la calle, se ponía ahí en un puesto a venderlas en la calle. Y un día me habla y me dice, oye, me están corriendo de aquí, de la casa donde estoy enfrente. Dice, aquí no puedo yo parar. Y cuando hice ese ejercicio, me acordé de esas cosas y otras más. Y yo dije, ¿por qué tuve que poner a mi esposa en esa posición? ¿Cómo fue posible que yo tuviera que llevarla a ese estado de estar cargando cosas y vendiendo cosas por el fin de ayudarme por mis errores financieros? Y no te imaginas lo que lloré, de esos y otras cosas más. Ese día fue como la luz de Dios, Sí. como si fuera un tubo, así como que me iluminó. Y dije, esto tiene que acabar. Entonces, al final, que te pasen por el curso, te dicen, bueno, ahora hay un curso que dura 3 años, fíjate, un programa, no un curso, no un curso, sino un programa que dura 3 años y vale tanto. Era una cantidad estratosférica. No tenía el dinero para pagarla. Entonces fui el primero que llegué corriendo allá, a donde estaba la mesa, a escribirme. Dije, oiga, ¿les puedo dar un enganchito, un bonito para y ya después les deposito? Sí, claro. Me inscribí, regresé a México, porque ese fue el curso en Estados Unidos, ¿recuerdas? En Miami. Hablé con el banco, le dije, oiga, necesito pagar esto y necesito que me pagárselo a ustedes en un año. Me dieron el crédito. Y eso fue lo que transformó mi pensamiento, mis ideas, mis conceptos acerca del dinero. Qué importante invertir entonces también en uno. Vamos a hablar de eso después. Perfecto. Vamos a hablar de eso después. Porque ese es el punto. La gente no quiere invertir en sí mismo. No quiere invertir en sí mismo. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo podcast. Seguramente no nos va a dar tiempo de hablarlo hoy. Sí. Entonces, ¿qué es importante cuando ya haces tu presupuesto y termina el mes? Que al final de las 2 columnas está el total de lo presupuestado y de lo real. Y ahí donde se puede ver, es la radiografía que muestra la forma en que se ha utilizado el dinero. ¿A qué contribuyó esto? A hacer un análisis. A ver, aquí en esto puedo el próximo mes reducir. A lo mejor gasté de más en la diversión. A lo mejor gasté en pequeñas cosas, porque aquí hay que anotar todo, ¿eh? Si comer en la calle, por ejemplo. Todo. Compro una botella de agua, la tengo que anotar. Ok. Pues a lo mejor soy extremo, pero a lo mejor las próximas veces mi botella la relleno en la casa. Sí. Pero si le vamos sumando las botellas de agua del mes, hacen una cantidad. Mi mamá decía, para grandes males, grandes remedios. Y si quien quiera salir de deudas, tiene que hacerlo, porque de esa manera, tiene que ser, ¿cuál sería la palabra? Tiene que ser exagerado. Okay. Porque cuando sales de las deudas, cuando yo cubrí todas mis deudas, ¿sí? Déjame decirte otra cosa. Yo tenía mi casa y un amigo, de esas deudas que yo tenía, un amigo me había prestado una buena cantidad de dinero sin firmarle absolutamente nada. Siempre había creído en mí. Porque dentro de todo buscaba cumplir, aunque fuera, como dije la vez pasada, abriendo un agujero para tapar otro y el agujero cada vez sea más grande. Y entonces un día yo lo invité a desayunar y le dije, aquí está, le hice un contrato y le entregué en mi casa. Le dije, ¿tú has confiado en mí? Tú has confiado en mí y me has prestado dinero sin que te firme absolutamente nada. Yo ahora te cedo la totalidad de mi casa, que vale mucho más de lo que te debo, para que tengas la garantía de que yo te voy a pagar. Y le pagué. Pero tuve que hacer cosas
exageradas Claro. para poder salir de esas deudas. Y nunca más, nunca más, nunca más volví a tener una deuda. Eso lo hace muchos años atrás. Entonces, por eso es importante hacer pagos a la deuda por encima del pago mínimo. Porque, como dije hace rato, eso es lo que a muchos los ha mantenido atados por años. Y cuando una vez que se ha saneado la economía, es importante comenzar a ahorrar de manera consistente. Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros empezamos a ahorrar, como yo dije hace rato, no importa la cantidad, cuando la gente no tiene estos principios, ¿qué sucede cuando surge un imprevisto? Inmediatamente se ven problemas. Un accidente, una enfermedad, el despido de un trabajo. Sí. Entonces la gente inmediatamente empieza a sufrir y sufre la familia juntamente con la persona, con el esposo o con la esposa. Entonces, cuando uno empieza a ahorrar, lo ideal, yo una cosa que le enseñé a mis hijos es, ustedes tienen que tener ahorros para que si en un año no tienen trabajo, no tengan problemas económicos. Un año. Porque eso te da mucha seguridad para buscar un trabajo. Digo, nosotros contratamos personal, lo hemos hecho por años. Y hay gente que dice, bueno, es que ahorita estoy buscando trabajo, pero yo veo lo que tú eres y no concuerdo con tu trabajo. Pues sí, pero aunque sea, no, pues aunque sea, no me va a servir esa persona. Pero mucha gente lo hace, pues aunque sea ahorita agarro ese trabajo, aunque sea ahorita agarro ese sueldo, a ver si después encuentro otro mejor. Pero cuando tú dices, yo perdí mi trabajo ahorita, pero tengo para vivir un año, ahorita busco el mejor trabajo, nada me presiona. Hay una enfermedad, tengo el dinero para resolverlo. Tuve un accidente, tengo el dinero para resolverlo. Y eso son cosas que justamente de las que Salomón habla, de que la riqueza del rico es su ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir? Que en la antigüedad las ciudades tenían una muralla alrededor para protegerse de los enemigos. Esto es lo que él hace ver, que justamente cuando uno tiene un guardadito, Seguro. como dicen por ahí, algo guardado, obviamente vienen los enemigos, representados en enfermedades, accidentes, pérdida de empleo, lo que sea, y está la persona protegida. Entonces, esto es muy importante. Ahora, teniendo claro que esto del presupuesto, y de veras es importantísimo, porque si ustedes están escuchando esto y dicen, está bien, ¿no? A lo mejor algunos ya hasta le cortaron, eso no me interesa. Obvio, yo sé a dónde los va a llevar esas circunstancias. Entonces, después de mostrarles esto de la importancia del presupuesto, ahora voy a mostrarles la siguiente columna que sostiene los acuerdos que nos llevan a la libertad financiera y que es precisamente la columna de la inversión. Porque el ahorro y la inversión es una demostración de la importancia que se le da a la administración del dinero. Recordarás que hablamos de la parábola de los talentos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? A 2 hombres los premiaron, a 1 lo condenaron. ¿Por qué esa gente pudo multiplicar el dinero? Seguramente porque ganaba, ahorraba e invertía y eso logró el resultado de duplicar lo que inicialmente les habían dado. Y miren, hay algo muy interesante en el capítulo 31 del libro de los Proverbios, donde Salomón hace todo un poema alabando a una mujer que es virtuosa. Esta historia, este pasaje, yo creo que nos lo sabemos de memoria, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. Nos lo sabemos de memoria. En este poema, Salomón elogia las cualidades y virtudes de una mujer ejemplar, destacada por su capacidad, fortaleza, poderío, vigor, valentía y riqueza, que es justamente lo que significa la palabra virtuosa en el lenguaje original. Y él dice, a esta mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y con esta expresión, con esta pregunta, él enfatiza, podríamos decir, la rareza y el valor de encontrar a una mujer con tales cualidades excepcionales. Y voy a mostrar solo algunas de las descripciones con las que a ella se refiere. Por ejemplo,
ese primer verso habla en esto que ya he explicado. Luego me brinco hasta el verso número 11. Dice, no carecerá de ganancias. ¿Y por qué no carecerá de ganancias? El versículo 13 de este capítulo 31 de Salomón dice, porque busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que era una mujer emprendedora. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Una mujer emprendedora. Y luego dice, considera la heredad y la compra. Es decir, a ver, ¿en qué más voy a invertir para ir formando una heredad? Y compra un terreno. Y luego dice, y planta viña del fruto. Es decir, adquiere algo, de eso obtiene dinero, tiene un fruto, y de eso todavía vuelve a invertir. Y planta viña del fruto de sus manos. Es decir, de lo que hizo anteriormente de emprendedora, dice, ahora en este terreno voy a hacer una inversión. Como si alguien dijera, voy a construir unas accesorias y de aquí voy a sacar algunas rentas. Sigue diciendo, verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es decir, ¿de qué está hablando? Del trabajo continuo que ella hace. Ve que van bien sus negocios. O sea, está al tanto de lo que está sucediendo. Mide, evalúa. Ajá. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Es decir, el uso y la rueca son instrumentos que se utilizaban para bordar, para hacer tejidos. Pero fíjate la parte interesante de algo que vamos a ver más adelante. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es decir, es una mujer que tiene bien clara la idea de la importancia de contribuir a la vida de otros. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es decir, ahí no hay escasez. Y a su vez, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Es decir, viste elegantemente. Hace telas y vende y da cintas al mercader. O sea, sembró una viña, hace telas, hace otras actividades. O sea, invierte en varias cosas, no se sujeta solamente a una. Y dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe de lo porvenir? Vuelvo al caso que yo les decía a mis hijos, ustedes tienen que tener un año para vivir si no tienen trabajo. Pues ellos se ríen, dicen, esto yo lo resuelvo después. No se preocupan, no estén estresados. Ahora bien, de toda esta experiencia que ha logrado, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué quiere decir esto de la ley de clemencia? Yo lo observo en mucha de la gente que ha pasado por la empresa o que trabaja con nosotros. Hay gente que de veras no tienen posibilidades de progresar. No es que no quieran progresar, es que en su casa no pusieron en su mente las ideas de superarse, de crecer, y por el contrario, los lastimaron su autoestima. Sí. En lugar de hablarles de que pueden lograr grandes cosas, tú no vas a hacer nada, eres un inútil, bueno para nada. ¿Sí? Ella tiene clemencia con su lengua, porque definitivamente tenía gente a su cargo. Y entonces, ¿qué hace? Está retroalimentando, está impulsando a esa gente, la está motivando. Eso lo quiere decir aquí. Y finalmente, en esta oda, en este poema, ella dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces, esto es muy importante. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a continuar la próxima semana. Hay que invertir sabiamente para asegurarse de que se satisfagan las necesidades financieras presentes y futuras. Por eso Salomón escribió, el que labra su tierra se saciará de pan. Y quiero llevar esto al punto, fíjate bien, el que labra su tierra. Ya dije la vez anterior que de donde sale toda la riqueza, la materia prima de la riqueza, dije que era la tierra. ¿Te acuerdas que lo expliqué? Sí. De ahí sale todo. Dije, todo lo que vemos alrededor ha salido de la tierra. Todo sin excepción. No hay nada que no haya salido de la tierra. Entonces, justamente aquí cuando él dice el que labra la tierra, ¿verdad? El que hace
cosas para producir riqueza, porque acuérdense que lo que yo produzco a través de mi trabajo es riqueza. Produzco zapatos, produzco muebles, produzco adornos, produzco comida, que luego el dinero que me dan voy a intercambio con otra gente que también produce cosas y así obtengo lo que tengo. Entonces, cuando entendemos estos conceptos, cuando vamos a la profundidad, y digo, todos los días a través de mi trabajo, simbólicamente, estoy labrando la tierra y estoy produciendo riqueza. Genial, ¿Sí? genial. Pues ahí está. Yo creo que estamos muy emocionados de recibir el próximo episodio, que entramos como, ya ahorita entramos al ejercicio. Esto me encantó de la mujer, la interpretación que se dio, porque abarca a esa mujer integral que está en todo, que reproduce, cuida su lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso podríamos hacer aquí una especie de laboratorio y me gustaría que aquellos que nos siguen lo aplicaran y que nos contaran cómo está funcionando. Digo, ahorita el tiempo ya se nos terminó, pero en la próxima sesión voy a retomar esto, porque precisamente una manera de progresar más rápidamente es buscando justamente lo que Salomón o lo que el libro de los Proverbios, porque ya en este capítulo ya no son otra vez las palabras de Salomón. En el libro de los Proverbios hay otros escritores aparte y estos no fueron precisamente, estos no son de Salomón. Ok. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, esta enseñanza es decir, hay que ser emprendedores. Y no hay que crear una gran empresa, un gran negocio. Ya una ocasión conté un ejemplo que lo voy a contar la próxima semana. Empezar con un emprendimiento pequeño, con unos cuantos pesos, y a ver qué hago. Y es como va creciendo, 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 creciendo y multiplicándose. Y todos lo pueden hacer. Yo lo hice. Ya contaré mi historia. Yo lo hice. ¿Sí? Lo hice cuando no tenía estudios, no tenía ni el certificado de secundaria. Pero lo hice porque confiaba en Dios, confiaba en las habilidades y el potencial que Él me dio. Confiaba en que podía lograr cosas. Porque tuve un padre, tuve una madre que me impulsaron, porque tuve un mentor a quien siempre honro, el ingeniero Abel Medina Montalvo, que siempre me impulsó. Ellos fueron mis mentores. He tenido muchos más, pero mis principales mentores fueron ellos tres. Y esos que he logrado y que he transmitido a mi familia y que también lo han logrado y lo siguen logrando, ha sido el resultado precisamente de eso, de emprender, sin miedos, de emprender. Pero bueno, eso ya lo veremos en la próxima sesión. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que nos escuchan y qué placer poder estar esta noche en este podcast. Nos vemos en la próxima sesión.